Buenos días, apreciados estudiantes. Mi nombre es Mónica Forero, docente encargada del módulo de competencias comunicativas. Teniendo en cuenta la guía de aprendizaje, el día de hoy les hablaré sobre los orígenes de la comunicación verbal y no verbal. Iniciamos con la historia de la comunicación humana. La historia de la comunicación humana se refiere al largo trayecto que une las primeras manifestaciones sociales de nuestra especie, a través de las cuales los individuos podían transmitir sus intenciones y ponerse de acuerdo, hasta las formas más sofisticadas de comunicación de las que disponemos actualmente. La comunicación humana es una categoría compleja y muy amplia en la que caben numerosas formas de intercambio de información, numerosos lenguajes posibles, ya sean verbales o no, a través de diferentes canales. La capacidad de lenguaje es única y exclusiva de la humanidad. Es posible gracias a la capacidad intelectual que posee el humano y alcanza los niveles de abstracción necesarios para crear, interpretar y aprender lenguajes nuevos. El origen de la comunicación humana. La comunicación humana nació con el ser humano, ya que es una de sus capacidades naturales. No existe una fecha en la que podamos marcar el inicio de la comunicación de nuestra especie, pero sí podemos trazar un recorrido de las tecnologías que han sido creadas por ella para permitir o facilitar el hecho comunicativo. Esto lo veremos más adelante. La primera de todas las formas de comunicación humana es el lenguaje. Se estima que la comunicación verbal humana se inició con la aparición del Homo sapiens hace unos 2.5 millones de años. Por ejemplo, el Homo neandertal también poseía capacidades lingüísticas y comunicativas, pero mucho menos eficientes que las nuestras. Esto puede parecer superfluo, pero se traduce en un mayor nivel de organización que en situaciones como la guerra o la cacería resultarían una gran ventaja muy notoria para la humanidad. La comunicación no verbal. Conviene aclarar antes de proseguir que el lenguaje y la voz humana no es el único mecanismo de comunicación del que disponía el hombre primitivo. Por el contrario, contaba con importantes y diversos niveles de comunicación no verbal, es decir, no involucraba la palabra que nosotros empleamos en la actualidad. La comunicación gestual es una comunicación más instintiva, en la que se involucra el cuerpo y se maneja en niveles mucho más básicos. Es también una forma eficaz de transmitir mensajes a nuestros semejantes e incluso a otras especies. Un ejemplo de esto es cuando le hacemos señas a nuestras mascotas. También podemos ver el lenguaje o la comunicación no verbal como reflejo de la cultura. Un ejemplo de esto es cuando damos un apretón de manos para cerrar un negocio, cuando saludamos, pero hay que tener en cuenta que en algunas culturas son muy reacios al contacto físico. Por ejemplo, los japoneses para saludar hacen su reverencia y la inclinación depende de la jerarquía y del respeto que están mostrando hacia la otra persona. El saludo de los árabes se hace con la mano en el corazón. Los esquimales se acercan y realizan un roce con la nariz para saludar. En muchas culturas los abrazos se reservan para las relaciones familiares. Por ejemplo, en Estados Unidos y en las culturas latinas, la gente se puede abrazar. Nosotros los latinos tenemos tendencia a tocarnos y a mantener más contacto físico. También hablamos de un contacto visual.
Este en algunos casos puede indicar un deseo, una ofensa, algo sexual. También está la sonrisa. Por ejemplo, en Asia puede ser sinónimo de incomodidad, timidez, inseguridad o alegría. En Corea, si un hombre sonríe demasiado, no es un hombre de fiar. Es así como vemos en la comunicación no verbal reflejada dependiendo de la cultura. La voz humana es la primera forma de comunicación de la historia, es decir, el lenguaje articulado a través de nuestro sistema fonador, pulmones, garganta, cuerdas vocales, laringe, boca, lengua, labios, dientes. Todo esto puesto al servicio de emitir una cadena de sonidos de manera continua, organizada y coherente de acuerdo a las reglas que dicta una lengua o determinado idioma. La voz humana es nuestro canal regular de comunicación. Es el más común y más empleado, ya sea en vivo o a través de instrumentos inventados para magnificarla, como megáfonos, micrófonos, entre otros. En los tiempos primitivos, la transmisión del conocimiento dependía de ella, pues todo pasaba de una generación a otra oralmente y era almacenado en la memoria. Debido a ese uso se originó una técnica de memorización en base a la semejanza del sonido. La desventaja de este método radica en la imperfección de la memoria humana y en que la muerte de un anciano o un sabio de la comunidad podía suponer la pérdida para siempre de mucha información importante. La escritura. Se inventó un sistema de símbolos de diversa índole que, una vez descifrados, podían transmitir siempre el mismo mensaje, en este caso, la escritura. Se reconocen varios tipos de escritura. Los pictogramas. Se trata de signos que representan la realidad observable, o sea, dibujos, ilustraciones de algún tipo, pero organizadas en una serie finita de posibilidades que les confiere cierto sentido y orden, o sea, cierta lógica y sintaxis. Este tipo de protoescritura se empleó por diversas culturas en el mundo desde los 9000 a.C. y se hizo muy popular entre 5000 y 6000 a.C. Ejemplos de ellos son los jeroglíficos egipcios o los códices mayas. Otro tipo de escritura son los ideogramas, que es la evolución del pictograma. Consiste en símbolos gráficos que representan ideas concretas y cuyas combinaciones permiten construir significados más complejos. De hecho, sus delimitaciones conceptuales son amplias, por lo que un mismo símbolo podría representar, por ejemplo, mediante un mismo dibujo, piernas, caminar o ir. Y por último, tenemos el alfabeto. La escritura alfabética es el grado más abstracto de escritura conocido, que en lugar de imágenes o ideas reproduce sonidos a través de signos, los cuales no tienen ninguna relación con sus referentes, excepto la que les asigne una convención colectiva. Así, por ejemplo, el signo A representa un sonido concreto, pero no hay razón por la cual haya sido ese signo y no otro el elegido para representar dicho sonido. El primer alfabeto fue el de los fenicios alrededor de 1000 años antes de Cristo. El correo se refiere al intercambio de textos por escrito en papeles y otros soportes físicos de fibra vegetal
que dio origen a sistemas de envío y recepción de cartas y paquetería en los distintos países, conocidos como correos impresos. Las comunicaciones que utilizaban este sistema podían ser largamente esperadas, aunque a partir de la invención de la máquina de vapor fue mucho más fácil llevar más cantidad de cartas y más rápido a sus destinatarios. Este modelo fue reemplazado a finales del siglo XX con el email o correo electrónico. La comunicación impresa. La invención de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV revolucionó la forma de hacer escritos y libros, que hasta entonces se hacía de manera manual. La única excepción eran ciertos sellos y estampas que empleaban, por ejemplo, durante el Imperio Romano. Este nuevo invento supuso la posibilidad de usar planchas metálicas rociadas con pigmentos para entintar sucesivamente muchas páginas idénticas y producir un libro masivamente. Además, permitió que surgieran las primeras publicaciones periódicas masivas que podían repartirse entre los ciudadanos en grandes cantidades. Junto con la invención posterior de la litografía y otras técnicas similares, con la imprenta surgió un mercado de publicaciones masivas y de empresas dedicadas a la información por escrito. Más adelante, que fueron los primeros periódicos y las revistas. Hasta el día de hoy, las versiones modernas de la imprenta hacen circular muchas más publicaciones de todo tipo que nunca antes en la historia de la humanidad. Es quizás el método de comunicación por escrito más eficaz de la historia. Las telecomunicaciones. Los adelantos tecnológicos de la revolución industrial abrieron un nuevo espectro en la captura y reproducciones de imágenes en movimiento y sonidos. Además, se hizo posible su transmisión a través de cables y luego de las ondas hertzianas, o sea, de las ondas electromagnéticas. De esa manera, a partir del siglo XIX, la humanidad comenzó a inundar poco a poco el espectro electromagnético con ondas de radio, o sea, ondas electromagnéticas de un espectro distinto al de la luz visible, para enviar y recibir información. Gracias a este adelanto revolucionario surgieron impresionantes inventos comunicativos del siglo XIX y XX, como el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, incluso el radar y los microondas. A través de estas tecnologías fue posible una comunicación mucho más rápida y a través de distancias mucho más grandes que nunca en la historia. Las tecnologías de la información. La revolución digital a finales del siglo XX trajo consigo también cambios importantes en la comunicación humana. Las computadoras son máquinas capaces de recibir, almacenar o transmitir volúmenes de información mucho más grandes y a velocidades mucho más altas que cualquier otro invento del ser humano. La conexión de los computadores en redes cada vez más amplias hasta llegar al Internet permitió enviar mensajes multimediáticos en tiempo real, teleconferencias, videograbaciones, chats, emails, mensajes, disponibles además en teléfonos celulares y otros dispositivos portátiles, generando así un cambio gigantesco en la manera de comunicarse hasta la actualidad. Finalmente, aquí tenemos una línea de tiempo de los inventos. Entonces decimos que
En el 200.000 a.C. se dio la estimación del nacimiento de la comunicación por voz humana. 50.000 a.C. primeras pinturas rupestres en cuevas prehistóricas. 3250 a.C. nace la escritura jeroglífica egipcia. 1050 a.C. surge el primer alfabeto, que es el fenicio. 900 a.C. se crea el primer servicio de correos en China con fines burocráticos. En el 305 después de Cristo, los chinos inventan un método de impresión de símbolos usando planchas de madera. En 1440 Gutenberg inventa la imprenta. En 1814 Niepce toma las primeras fotografías de la historia. En 1876 Graham Bell patenta el primer modelo de teléfono. En 1920 aparece y se populariza la radio. En 1927 la BBC de Londres inicia su programación de TV. En 1962 Estados Unidos lanza el primer satélite de telecomunicaciones, Telstar. Y en 1994 Internet es liberada al público general. Es así como concluyo este video. Espero les haya quedado claro. Agradezco mucho su atención. Recuerden que en la plataforma encontrarán algunos documentos de apoyo para complementar la información.